Marcos capítulo 6, que es ahí donde nos quedamos la semana pasada. Marcos capítulo 6, vamos a leer del 7 al 13 del Evangelio según San Marcos, que estamos estudiando esta porción. Vamos a ver qué nos depara Dios hoy, qué palabra específica tiene Dios para cada uno de nosotros. Marcos capítulo 6, del versículo 7 al versículo 13. ¿Ya están todos ahí? Marcos capítulo 6, del versículo 7 al 13 es lo que vamos a leer ahorita. ¿Ya están ahí? Dice así la palabra del Señor. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyen, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias esta tarde porque nos permites estar aquí reunidos nuevamente. Te pido que nos bendigas con entendimiento, con la capacidad que tú traes desde lo alto, Señor, con aquella capacidad que tú has derramado sobre tus hijos, para que podamos entender esta palabra, para que podamos explicarla, exponerla fielmente. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Podemos ver en esta porción, dice que después llamó a los 12, se refiere a sus discípulos, a sus 12 apóstoles. La palabra apóstol es la palabra que se utiliza como un emisario, como a una persona que tú le encomiendas una labor y él lo va y lo cumple. Es en ese sentido que está hablando de los apóstoles. Dice que los llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. ¿Por qué los envió de dos en dos? ¿Por qué creen ustedes que los envió de dos en dos? Y no de 4 en 4, o no de 1 en 1. ¿Cuál sería? ¿Tendrá alguna razón? ¿Cuál creen ustedes que sea esa razón? Dos cabezas piensan mejor que una. Porque así uno y otro se van fortaleciendo entre ellos, ¿no? Entre uno y otro se van fortaleciendo. ¿Alguien tiene otra? Bueno, vamos a ver. Vamos a Eclesiastés, capítulo 4. Y vamos a ver qué nos dice ahí Eclesiastés, capítulo 4. Vamos entendiendo un poquito de por qué el Señor envió a sus discípulos de dos en dos. ¿Alguien que dé la página? ¿Cuál es Eclesiastés? La 506 de su Biblia, para los que traen la versión esta que tenemos aquí, la 60, la versión 60, Reina Valera 1960. Eclesiastés capítulo 4, y vamos a leer el versículo 9 y el 10, que dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Aquí vemos lo que decía Víctor, ¿no? Que entre uno y otro se fortalecen. ¿Por qué es mejor andar de dos en dos? Porque el otro, si uno se desanima, si yo me desanimo, por eso tengo a mi esposa, ¿no? Mi esposa me anima. Cuando ella se desanima,
yo la animo. Pero en este caso, Él envía de dos en dos a sus discípulos precisamente con esa idea, ¿no? Para que uno al otro se vayan animando, se vayan fortaleciendo y se acompañen en esa labor difícil que les había encomendado el Señor. Ahora vamos a Deuteronomio, porque hay otra razón también. Esa sería una razón para fortalecerlos, para que se animen unos a otros, para que digamos, se proporcionen ayuda, ¿no? Deuteronomio, capítulo 19, y vamos a leer el versículo 15. Es la página 156. Del capítulo de Deuteronomio 19, vamos a leer el versículo 15, y aquí vamos a encontrar otra razón por la que el Señor envió de dos en dos a sus discípulos. ¿Recuerdan ustedes que la Escritura dice que Jesucristo cumplió toda la ley? Pues estas son ordenanzas de la ley. Dice Deuteronomio 19, versículo 15: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Vemos aquí que esta es otra de las razones por las que el Señor nos envía de dos en dos, para testimonio, para que su testimonio de 2 sea válido, porque si ellos los envía Jesús de uno en uno, entonces no sería válido ante la ley su testimonio. Mas sin en cambio, vamos a ver ahorita en el desarrollo de este pasaje por qué los envió de dos en dos y cómo es que se cumple esta ley, ¿no? Vamos avanzando, y entonces dice que después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Ya vimos las dos posibles razones por las que los envió de dos en dos. Y dice, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Dice, déjale así abiertito por si alguien, para que no nos veamos tan... Nada más ponle un tabiquito ahí. Dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Esta palabra que aparece aquí, autoridad, es la palabra griega exousia, que hace referencia a la autoridad, al derecho, al poder, potestad. Es una autoridad delegada. ¿Ustedes saben a qué poder representa la policía? Una autoridad delegada. Tenemos 3 poderes en el país, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial. ¿A qué poder representa la policía? Al ejecutivo. Denle una beca. Entonces, la policía representa el poder ejecutivo. Ese es el campo, es una autoridad delegada que el poder ejecutivo, digamos que la policía está representando ese poder, ¿no? No puedes decir tú que te burlas de la policía o de una institución sin que todo ese aparato intervenga, ¿no? O sea, está representando, de esa misma manera, ese es un poder delegado. Ese nada más es un ejemplo para que entendamos cómo se le delegó el poder o cómo es que Jesucristo les dio autoridad. Estos 12 son los representantes, estos 12 discípulos son los representantes de Dios, del reino de Dios aquí en la tierra. Así como la policía representa ese poder del gobierno, así esos 12 discípulos estaban representando el reino de Dios aquí en la tierra. Con esa autoridad los invistió el Señor. Así que, ¿ustedes creen que se podían burlar fácilmente de ellos? Pero fíjense sobre quién les dio autoridad, sobre los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos ya vimos que son los demonios. Esos demonios que intentan a toda costa hacernos la vida imposible a nosotros. Nosotros que queremos seguir la
la línea correcta, nosotros que queremos entrar por la puerta angosta, nosotros que queremos ir por el camino verdadero, de la verdad, que queremos cumplir los mandamientos de Dios, ahí están los demonios, siempre, día y noche, poniéndonos tropiezos. Esa es una parte, ya hemos visto por donde viene el tropiezo. Otra área es nuestra propia concupiscencia, nuestro deseo. Ese es otro tropiezo a nosotros, los deseos de nuestra carne. Pero en este sentido, Jesús les da autoridad sobre los espíritus inmundos, para que estos espíritus inmundos, que siempre están al acecho de las personas que quieren buscar al Señor, no fueran obstáculo para ellos. Por eso es que les dio autoridad, y los espíritus inmundos sabían, o esos demonios sabían, que ellos eran esos emisarios, esos enviados de Dios. Entonces ellos no se iban a atrever a levantarse contra ellos, porque sabían que representaban a Dios aquí en la tierra. Era muy importante eso que hizo Jesús. Podemos ver que Jesús los envía entonces a sus discípulos de 2 en 2 como representantes del reino de Dios. ¿Por qué les dio autoridad sobre esos espíritus inmundos? Ya vimos, para que el reino de Dios pudiera avanzar. Vamos a Efesios capítulo 6 y vamos a ver, porque aquí hay a veces una confusión. A veces pensamos que las personas nos hacen mal a nosotros, o cuando vamos a predicar el evangelio, pensamos que las personas no nos reciben o no están dispuestas a aceptar. Pero vamos a ver con quién es nuestra lucha, nosotros que nos llamamos cristianos. Efesios capítulo 6, y vamos a leer el versículo 12, que dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Con quién estaba la lucha de estos 12 discípulos? ¿Con las personas? No, contra esos seres espirituales, contra ese mundo espiritual. Por eso Jesús les dio autoridad sobre ese mundo espiritual, para que ellos pudieran avanzar sin ningún obstáculo. No tenemos lucha contra carne y sangre. Tampoco nosotros tenemos lucha. La lucha no es contra tu hermano, la lucha no es contra tu vecino, la lucha no es contra tu papá, la lucha no es contra tu hermano, tu hijo, la lucha no es contra tu amigo que se opone siempre a lo que le dices, la lucha no es contra tu esposa que no acepta el evangelio. La lucha es contra principados, esas huestes de maldad que están ahí, como les digo, haciendo tropezar a cada uno de nosotros que queremos tomar el camino de Dios. Ahora vamos viendo que este Jesús envió a sus 12 discípulos, pero no los envió de una manera nada más, bueno, vayan y háganlo. Dice que les dio autoridad para poder hacer lo que Él les mandó hacer. Y veamos un ejemplo de cuando nosotros, o cuando se toma esa autoridad, o cuando se usurpa esa autoridad, porque también puede suceder eso. O sea, aquí vemos a los 12 investidos de autoridad, pero puede ser que se usurpe esa autoridad, que alguien diga, yo tengo autoridad, y pensando que tiene autoridad, haciendo creer a los demás, se meta en el mundo espiritual. Y vamos a ver qué sucede. Acompáñame ahí en tu Biblia a Hechos, libro de los Hechos, y vamos al capítulo 19 del libro de los Hechos. Esa es una autoridad usurpada. También podemos encontrar un abuso de autoridad, pero ahorita vamos a ver esta autoridad que se usurpa. Cuando alguien usurpa la autoridad de Dios, ¿qué puede suceder? Hechos, capítulo 19, y vamos a leer del versículo 11 al versículo 16 de Hechos 19. Aquí tenemos una historia
de unas personas que quisieron tomar, porque ellos habían visto lo que hacía Pablo, lo que hacían los demás, y dijeron ellos, pues vamos a hacerlo igual. Dice en el versículo 11 de Hechos 19, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Escevano, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Qué hicieron estos exorcistas judíos? En el nombre de Jesús, ¿no? El que predica Pablo, quisieron dominar a los espíritus, a los demonios. ¿Qué dijeron los demonios? ¿Cuál fue su contestación? A Jesús conozco. Dice, y reconozco también la autoridad que le dio a Pablo. Sí reconozco, dice el demonio, sí reconozco esa autoridad, y a ellos los respeto. Pero ustedes, ¿quiénes son? No los conozco. Y el espíritu se les abalanzó y los golpeó. Esto es un ejemplo de lo que no debemos hacer nosotros cuando no tenemos autoridad delegada de parte de Dios. Así que si Dios no nos ha dado autoridad sobre espíritus inmundos, no entremos en ese campo. Es algo importante, no entrar a querer uno echar fuera demonios. Si no tenemos autoridad de Dios, no podemos hacerlo. Solamente cuando Dios nos dé autoridad podemos hacerlo. Eso es algo importante que podemos ver aquí. Luego seguimos avanzando. En el capítulo 6 donde estamos, en Marcos, dice el versículo 8: y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué Jesús les dijo eso? Para que se vieran sencillos. ¿Para que no vieran sencillos? Yo pienso, ¿no? Que es para fortalecer ese mismo, ¿cómo se llama? Ese mismo testimonio, ¿no? Porque al verlos así, pues la gente dirá, pues, ¿de qué viven, no? ¿Cómo sobreviven? Entonces me imagino que hay también. Yo siento que también. ¿Cómo? Porque es como Jesús decía así también. Como Jesús andaba. No, bueno, yo siento que es porque más adelante dice que si no lo recibe, pues que se vaya, ¿no? O sea, como que pues, la gente tenía que recibir, y si lo recibía, pues les iban a dar de comer, y ellos les iban a poner de la palabra. Pero ¿qué podemos ver en estos textos? O sea, ¿qué podemos ver? Lo que podemos ver aquí en esto es la provisión de Dios. Es lo que podemos ver, la provisión de Dios, porque Dios dice, no lleves nada. Yo soy quien te va a proveer. Porque nosotros cuando vamos a salir de viaje, ¿qué hacemos? No, pues échale los cobertores, échale unas maruchas ahí para que si nos dan hambre por ahí en el camino nos echamos algo, unos atunes, unas latas de verdura, algo, ¿no? Uno siempre lleva una provisión por si acaso, ¿no?
Y dinero también, porque es que tal si me da hambre por ahí en el camino, pues traigo con queso las enchiladas, ¿no? Decimos acá, nosotros, ¿no? Entonces, nosotros siempre buscamos eso, ¿no? El prevenir, pero Jesús dice, ¿no? ¿Qué es Dios para nosotros? Él es nuestro proveedor, ¿no? ¿Quién nos provee? Es Dios el que nos provee. Entonces aquí podemos ver en esos versículos esa dependencia de Dios. Podemos ver claramente cómo estos discípulos tenían que estar en completa dependencia de Dios. ¿Estamos nosotros en esa dependencia? ¿O confiamos nosotros en los bienes que tenemos? ¿O confiamos nosotros en el conocimiento que tenemos? ¿O aquella persona que tiene una carrera, un título, una profesión y confía en eso? Porque dice, bueno, pues, yo donde quiera que me paro soy fulano de tal y tengo un sueldo de tal, ¿no? Entonces puede confiar en eso, pero aquí Dios nos está enseñando que tenemos que aprender a depender de Él, a confiar en Él, que no necesitamos nosotros estar pensando qué vamos a hacer para la obra de Dios, pensando en el sentido de que, yo lo voy a hacer a mi manera, ¿no? Dios ha establecido una manera de hacer extender su reino. Si este lugar estamos aquí nosotros y pensáramos que porque somos pocos Dios no está aquí, sería una equivocación, porque hemos visto que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Entonces aquí está el Señor el día de hoy. El hecho de que seamos pocos no quiere decir que nosotros no seamos salvos, porque la salvación no se da en base a un grupo grande de personas. La salvación, recuerden que es personal. Es personal. Cada uno de nosotros nos vamos a salvar individualmente por medio de creer en el Señor Jesús. Aquí vemos entonces la clara dependencia de la provisión de Dios, que Dios los iba a estar sustentando. Si los envistió de autoridad, ¿cómo no les iba a dar todas las cosas que ellos iban a necesitar? Si acababan de ver, o ellos acababan de ver milagros, ¿no? Cómo el Señor hacía a cada lugar que iba, hacía milagros. Cómo alimentó a tantas personas. ¿Ya vimos cómo alimentó a las personas o no hemos visto? ¿No hemos estudiado? Bueno, vamos a estudiar más adelante. Cómo alimentó a 5,000, cómo el Señor, en Él hay una provisión. Eso es lo que nosotros tenemos que poder entender de estos 2 versículos. Ahí mismo en Marcos capítulo 6, pero ahora en el verso 10 y 11, dice, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben, ni os oyen, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para los de aquella ciudad. ¿Recuerdan que la semana pasada estudiamos cuando Jesús fue a su tierra, a Nazaret, y que la mayoría no creyeron en Él? Esta palabra que está dando aquí Jesús es en ese mismo sentido a los de su ciudad, que no lo recibieron, dice Jesús. Entonces, en el día del juicio, el castigo va a ser más tolerable para los de Sodoma y Gomorra que para ustedes. Es lo que Jesús más o menos les estaba apuntando. Y ahora les dice lo mismo a sus discípulos. ¿Recuerdan que estudiamos que dijo Jesús que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra? Ahora Jesús nos envía con esa misma. Ya acaban de ver ellos lo que le hicieron a Jesús. Cómo lo despreciaron. Cómo no recibieron el evangelio o lo que Jesús les enseñaba. Ahora los manda igual. Les dice, ¿ya vieron lo que me hicieron a mí? Ahora ustedes vayan. Pero los envío de 2 en 2 para que el testimonio sea válido. Para que el testimonio de ustedes sea válido en el día del juicio. Cuando pasemos a juicio,
Y no puedas decir tú, no, pues es que no me dijeron. A ver, ¿quién fue a predicarle a él? Aquí están dos testigos que te acusan de que sí se te dijo el Evangelio. Entonces, ese testimonio es válido, porque así está escrito en la ley, de 2 o 3 testigos. Y ahí están los 2 testigos que van a declarar contra toda aquella persona que nosotros hemos llevado el Evangelio y no lo reciben. Contra toda aquella persona que los discípulos fueron y llevaron el Evangelio y no lo recibieron. Les dice Jesús que se sacudan el polvo de sus sandalias, que no se lleven ni el polvo. ¿Por qué razón les diría Jesús? No se lleven el polvo. Para que no se fueran a hacer como ellos. Para que no se fueran a hacer como ellos. A ver, vamos a leer, porque hay varios pasajes donde más o menos se dice algo parecido. Vamos al libro de Hechos, primero. Hechos capítulo 13. Recuerden que Hechos nos narra esa transición de la ley a lo que es la iglesia, ¿no? Del antiguo pacto al nuevo pacto. Hechos capítulo 13. Y vamos a leer Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Vamos a leer del versículo 45 en adelante. De Hechos 13. Que dice así: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rabiaban y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Aquí vemos a los judíos que estaban en contra, ¿no? Estaban rebatiendo todo lo que Pablo les decía. ¿Qué les decía Pablo? Pablo les estaba diciendo lo que el Señor Jesús hizo. Toda la obra de salvación, que a través de Cristo solamente podemos ser justificados. Es lo que les estaba enseñando Pablo. Y entonces los judíos se llenaron de celos. Estaban en la sinagoga y estaban en Antioquía. Y entonces se llenaron de celos los judíos y dijeron: no, eso no es verdad, Pablo, lo que tú dices. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Aquí hay 2 testigos, está Pablo y está Bernabé. Estamos viendo ese mismo cuadro que vimos porque Jesús los envió de 2 en 2. Está Pablo y está Bernabé como testigos de que estos judíos no están recibiendo la palabra. Y entonces, ¿qué dicen? Nos vamos, vámonos. Y en el 47, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron, los echaron de ese lugar. No los querían. ¿Qué vimos en los versículos de Marcos 6? Donde quiera que no los reciban, que se sacudieran el polvo. Fíjense lo que hicieron ellos aquí, en el 51. Ellos, o sea, Pablo y Bernabé, entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y entonces vemos que aquí ellos hacen lo mismo. Sacuden el polvo de sus pies para testimonio, para que quede ese mandato que Jesús ordenó, que cuando no se le reciba, que quede eso ahí como testimonio, para que el día del juicio se presente como una prueba.
como una evidencia. Ahora vamos al libro de Nehemías, capítulo 5, donde también se hace una referencia a esto. Nehemías, capítulo 5, y vamos a leer de Nehemías. De Nehemías vamos a leer el versículo 13 solamente. Nehemías 5 y vamos a leer el versículo 13, que dice así: además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea acusado, sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Dice Nehemías que sacudió su vestido, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, cuando a veces estamos con alguien así, dice uno en forma a lo mejor burlona, dice uno así como que ay, ¿no? Así como que uno no quisiera contaminarse, ¿no? Así, hace uno así como que en una forma a lo mejor despectiva, ¿no? Y a veces cuando ves que a alguien le va bien en la vida o tiene suerte, decimos, ¿no? Suerte, hablamos de eso a veces en la vida normal, dice, ay, tiene suerte, que no es suerte, ¿no? Es bendición, pero a veces lo decimos de esa manera, y a poco no hasta le hacen así como que pásame tantito, ¿no? O sea, vemos que esta representación que nosotros hacemos viene representando lo mismo que Jesús enseñó, que cuando no nos reciben, o sea, tenemos que ni siquiera involucrarnos con ellos, ni siquiera el polvo que están ellos pisando, que no andemos por sus caminos, decía Luis hace ratito, ¿no? Para que no nos vayamos a contaminar de lo que ellos hacen. Pues entonces aquí podemos ver cómo cuando nosotros, los que estamos aquí, somos enviados de parte de Dios a predicar su palabra, siempre tenemos que hacerlo de dos en dos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no puedo predicar yo solo? No. Quiere decir que siempre Dios va a poner a alguien a tu lado para que te fortalezca, para que te anime, para que te reconforte, porque esta vida, no, ciertamente la vida cristiana no es sencilla, no es tan sencillo, porque vamos a encontrar oposición, porque nos vamos a encontrar con gente que no recibe el evangelio, con gente que se burla, con gente que nos ve, que nos menosprecia. Pero para testimonio de eso nosotros tenemos que aprender que no tenemos que involucrarnos con ellos en el sentido de lo que ellos hacen. Porque ¿a poco no es fácil a veces enredarse con las personas cuando nosotros que hemos vivido mucho tiempo alejados de Dios, antes de conocer a Dios, y cuando encontramos el camino verdadero y seguimos con esas amistades que nos encontramos con ellos quieren todavía hablar en doble sentido. Ellos quieren seguir con nosotros, que sigamos enredándonos con ellos. Y lo que Dios nos está diciendo es que ya no nos enredemos con ellos. A veces ellos hacen bromas en doble sentido y nosotros nos reímos, porque las entendemos, porque ahí estábamos con ellos también. Entonces Dios nos está diciendo que ya no tenemos que estar con ellos involucrándonos. Si no reciben la palabra de Dios, ya no tenemos por qué estarnos involucrando con ellos en las cosas que ellos hacen. Porque en el día del juicio, dice aquí, será más tolerable. ¿Quién era Sodoma y quién era Gomorra? Esas ciudades que Dios destruyó. Fíjense nada más, dice que será más tolerable el juicio para ellos que para aquellos que no reciben la palabra.
¿Qué condenación tan grande será ese día que nos encontremos ante el tribunal de Jesucristo? O las personas que no quieren recibir la palabra de Dios, que se encuentren en el tribunal de Jesucristo, y entonces, ¿qué dirán? ¿Cómo se defenderán? Es que no tuvimos evidencias de que fuera verdad. Ahí no habrá excusas, como nosotros solemos poner excusas para todo. Ahí no habrá. Entonces podemos ver aquí que habrá un juicio. Aquí podemos ver que sí habrá un juicio, que sí hay una condenación por causa de no creer, como está escrito: el que cree en el Hijo tiene la vida, el que rehúsa creer, la ira de Dios está sobre él. Ahí está el juicio. Dice Juan 3:17, ¿no? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Juan 3:17, ¿no? No. Juan 3:17. A ver. No, es 3:19, perdón. Juan 3:19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la condenación. Ahí está la condenación, ahí está hablando de un juicio. Que la luz, Jesucristo, vino al mundo. Pero los hombres que no reciben a Jesús, ¿por qué no lo reciben? Porque aman más la vida que tienen, aman más la borrachera, aman más el adulterio, aman más la fornicación, aman más las cosas materiales, aman más este mundo que a Dios. Y ahí está, pues, la condenación. Así que cada uno de nosotros que estamos aquí escuchando estas palabras, somos más responsables que aquellos que no le escucharon. Por eso dice que será más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra, porque ahí había personas que no habían escuchado la palabra, como tú y yo la hemos escuchado. Por eso es que dice será más tolerable el juicio, porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Cada vez que tú adquieres conocimiento de Dios, ante Dios te haces más responsable que una persona que no conoce nada, que nunca se le ha expuesto el Evangelio. Esa persona es ignorante. ¿Qué dice Hechos 17? Dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ¿no? O sea que cuando uno es ignorante, Dios tiene misericordia de uno. Cuando uno tiene conocimiento de Dios, ya conoces la palabra, ya sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Ya Dios te envió a predicar la palabra y no lo haces. Entonces podemos entender que el juicio de Dios no es únicamente una mentira o una falacia, ¿no? El juicio de Dios va a venir contra todos los hombres que detienen la verdad. Aquellas personas que están contra la verdad, el juicio de Dios no se tarda sobre sus vidas. La vida es corta, pero vamos a pasar, vamos a trascender esa vida eterna donde vamos a estar con el Señor, donde vamos a estar agradables, donde vamos a poder estar reconfortados si es que hicimos la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y si no, estaremos excluidos de la presencia de Dios. Y seguimos en nuestro pasaje de Marcos 6, en el versículo 12. Dice que saliendo los discípulos, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Es cosa extraña
la predicación del arrepentimiento? Juan el Bautista, ¿qué predicó? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, ¿qué predicó? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los 12 apóstoles, ¿qué predicaron? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ha cambiado el evangelio? ¿Ha sufrido un cambio? Porque hoy en muchos lugares, desde aquí arriba se predica: Dios te quiere prosperar, Dios te quiere sanar, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere... Y yo no escucho que se predique el evangelio de arrepentimiento. Arrepiéntete de tu maldad, ven a Cristo, deja tu vida de pecado y alíñate a la voluntad de Dios. Ese es el evangelio que predicaban. Ese es el evangelio verdadero. Yo no voy a mentirte y decirte para que tú estés aquí cómodo y a gusto. Mi deber, mi responsabilidad es decirte lo que dice Dios. Si estás obrando mal, si llevas una vida con actitudes equivocadas, una vida de pecado, ¿sabes qué dice Dios? Deja eso. Arrepiéntete de tu mal camino y vuelve. ¿Qué es arrepentimiento? De la palabra metanoia. Es como una transformación. Es como cambiar de dirección. Es como, de ahí viene la palabra metamorfosis. Es que vas en un camino y es dejar ese camino y cambiar de dirección. Aquello que haces mal o que hiciste mal, arrepentimiento es no volverlo a hacer. Ok, robaste. Ok, mentiste. El verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, es no volverlo a hacer. Vienes a la presencia de Dios y le dices: Padre mío, perdóname porque he pecado, porque ayer robé. Perdóname porque hoy en la mañana mentí. Perdóname porque he venido engañando, me he venido burlando de tu santidad y no he querido alinearme a tus estatutos y a tus preceptos. Perdóname. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice 1 de Juan, capítulo 1, nos limpia de todo pecado, el versículo 9. Dios es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. ¿Pero qué quiere Dios? Que vengas y le digas: perdóname. Y arrepentimiento es no volverlo a hacer. ¿Por qué entonces estamos volviendo y hacemos las mismas cosas que nos hacen sentir mal y que nos hacen sentirle que fallamos a Dios? Tenemos que consagrarnos, tenemos que comprometernos con Dios, tenemos que aprender de su escritura, tenemos que aprender de estos hombres que están aquí, pues las cosas que se escribieron, ¿para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza. Dice un dicho popular, creo que es popular, no sé si esté bien dicho, que dice que el hombre que no aprende de la historia está condenado a repetir los mismos errores. Si no aprendemos, aquí está la historia, los santos hombres de Dios que nos precedieron, muchos de ellos, aquí están, la Biblia es un libro que no esconde lo bueno ni lo malo, sino que saca a relucir lo bueno y lo malo de los hombres que estaban aquí. David, un hombre conforme al corazón de Dios, adulteró y mató. Y uno dice: ¿cómo que David, un hombre conforme al corazón de Dios, un adúltero, un asesino? Y Dios lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es eso posible? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Recuerdan? Cómo Pablo nos expone de una manera, o nos explica de una manera magistral,
en el libro de los Romanos, la carta más bien a los Romanos, cómo nos explica Pablo todo lo que nosotros, el Antiguo Testamento para nosotros es difícil de entender, pero Pablo de una manera ejemplar nos abre, nos corre las cortinas y nos abre el entendimiento. Para eso está el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no es que ya cambió todo. El Nuevo Testamento es la explicación del Antiguo Testamento, para que tú y yo podamos entender y comprender qué es lo que a nosotros nos corresponde. Si Dios te llamó, te envió, te dio autoridad, tienes que predicar el Evangelio de arrepentimiento. Y a cualquier lugar donde no lo reciban, no te quedes ahí. Y donde te reciban, dice, quédate ahí hasta que las personas sean edificadas. O sea, está diciendo que si una persona te recibe, no la sueltes luego. Si recibe, es tu deber llevarle palabra, para que se conviertan a Dios. Y si no recibe, córtalas mejor. No sigas ahí insistiendo. No tires las perlas a los cerdos, dijo el Señor. No le eches perlas a los cerdos, porque las pisotean y después las usan en tu contra. Así que dice entonces el 12, saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Marcos capítulo 6, verso 12. Ya vimos lo que predicaban. Y el 13 dice, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Marcos 6, 13. Y echaban fuera muchos demonios, porque recuerdan que ellos tenían autoridad para hacerlo. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Quién era el que sanaba? ¿El aceite, los apóstoles? Jesús. Se lo hacían con su nombre. En su nombre. Y Jesús les dio esa autoridad, ese respaldo. Jesús les entregó el poder para poder hacerlo. Esa es la autoridad que Jesús entrega. Si Jesús nos entrega la autoridad de poder llevar su palabra, nos va a proveer, nos va a sustentar, no nos va a mandar únicamente así a la aventura, nos va a capacitar por medio del Espíritu Santo y nos va a ayudar en el camino. Así que aquí estamos más de dos. Y también lo más importante, que ellos tenían fe para hacer todas esas cosas. Así también nosotros podemos también, lo más importante, bueno, uno de lo más importante, tener fe, ¿no? Para saber que Dios nos va a poder. Claro, sí, la confianza total de que estamos con el Señor y que Él va con nosotros y de que podemos hacer las cosas porque Él está con nosotros, ¿no? La confianza total, que confiamos en Él, que confiamos en que lo que Él dice es verdad, porque Dios no nos miente. Entonces aquí podemos ver esto, ¿no? Que dice en el versículo 13 que ungía con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Esta escritura a veces se ha malinterpretado. Hay un versículo malinterpretado en Santiago capítulo 5. Me gustaría que fuéramos ahí. Santiago capítulo 5. Es un versículo que muchas veces yo lo he escuchado y está, a veces lo citamos mal. Y tenemos que aprender a citar bien los versículos. Santiago, capítulo 5. Que dice en el versículo 14, Santiago capítulo 5, en el versículo 14, ¿ya están ahí? Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15.
Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Dice que si está alguno enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ajá. A veces dicen, bueno, está alguien enfermo, vamos a ungirlo con aceite. Yo lo he visto esa práctica en algunos lugares, pensando que por ponerle aceite se va a sanar la persona, cuando esto no es así, porque el aceite no es el que sana es Dios. Por eso dice aquí que se ore, ¿no? Es más importante la oración, y si es la voluntad de Dios sanar a esa persona, pues Dios la va a sanar. Y en algunos lugares yo he visto que dicen, no, pues hay que ungirlo con aceite, y la oración de fe, dice, salvará al enfermo. Aquí donde dice en el 15, y la oración de fe salvará al enfermo, la palabra es, en vez de salvará, es sanará. Porque no está refiriéndose a la salvación de su alma, sino a la sanidad de su cuerpo. Y la oración de fe sanará al enfermo. Así que entonces aquí en el de Marcos vemos que ellos ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esa era una práctica que ellos, muy habitual de ellos, ungir a las personas con aceite. Hoy en día pues tenemos medicamentos ya más avanzados. Ya si a ti te duele la cabeza, pues no te vas a ungir con aceite, ¿verdad? La cabeza, pues te tomas una aspirina o una Sedalmer, ¿no? Me dijo un amigo, 2 Sedalmer con una coca. Y ahí voy a hacerle caso yo, ¿no? Entonces, vemos que hoy en día pues ya es diferente, ¿no? Ya no tenemos por qué tomar esto tan literal así, de decir, pues entonces estoy enfermo, me voy a ungir con aceite, pues no. Mejor órale a Dios, y si es su voluntad de Dios, te sanará. Amén. ¿Sí se entendió o no se entendió? ¿Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias? Vamos a orar entonces para dejarlo aquí. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra, que como siempre, Señor, es para nosotros medicina y vida. Gracias porque tú nos ayudas a entenderla, a ponerla en práctica. Te pido por mis hermanos, por todos aquellos que están en el camino de la fe, que seas tú, mi Dios, ayudándonos para poner en práctica estos sencillos mandamientos, que te glorifiques en la vida de cada uno de nosotros y nos ayudes en cada situación que estemos pasando. Llénanos, Señor, de ese deseo, de ese ánimo para seguir haciendo tu obra, para no desmayar, para no titubear en tus caminos. Y si alguno, Señor, está lejos de ti, atráelo, mi Dios, con lazos de amor para que puedan disfrutar de estas bendiciones que tú derramas sobre los hijos. Gracias te damos en esta hora, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Sean ustedes